Los que realmente están interesados en lo que venimos hablando desde que nos presentó Diego y lo mencionó Dani muchas veces, entender los tiempos por medio del Espíritu Santo, discernir en qué tiempos estamos viviendo, según las Escrituras, según el testimonio del mismo Espíritu Santo en nosotros y según las vivencias que vemos a nuestro alrededor, lo que está pasando. Y las tres cosas nos tienen que ayudar y Dios nos tiene que auxiliar como iglesia, como padres, como pastores, como líderes, a discernir esos tiempos. Y si están interesados realmente en profundizar más el tema me gustaría, antes de tener esta charla hoy, pedirles que puedan ver dos videos. Uno los mencionó Dani, que está en la página haciendodiscípulos.com.ar. Fue unas charlas que tuvimos en octubre del año pasado, aquí mismo, y un hermano de Brasil, Marcos Moraes, él tenía también esta carga, la quiso compartir, y ahora yo volví a escuchar esos dos mensajes y realmente quedé admirado y maravillado de los conceptos. Uno se llama De la Torre de Babel a la era de la comunicación y la otra se llama La enseñanza en casa. Necesitamos parar una hora y ponernos con el mate y la pava y escuchar esos conceptos si realmente te interesa el tema de lo que está pasando. Y hay una descripción muy interesante también de los tiempos en que estamos viviendo. El Espíritu Santo está despertando por todos lados esta inquietud con respecto a nuestros niños en la escuela. Es evidente, o es más que evidente, que la cosa no da para más. Cuando yo tenía 13 años y estaba en primer año, en el año 63, a los pocos meses, en una rueda de 8 chicos, uno que había repetido como 3 veces y era el más vaguito de la división y tenía como 15 años, 16, sacó un paquete de cigarrillos y nos dio a cada uno de los 8 adolescentes. Les quiero decir que a los 13 años, en primer año, creo que mi inocencia era menor que la de un chico de jardín de infantes hoy. Y no hace tanto, porque no soy tan viejo, soy joven todavía. Yo dije que no. Imaginen, desde mis bisabuelos, hermanos libres, pastores, sobrevividores, estaba más que acotado lo que estaba bien, lo que estaba mal. Lo que yo hacía mal era porque quería, no porque no lo sabía. Y dice, el que no fuma es un maricón. Uno quiere pertenecer a un grupo, no quiere ser la oveja negra, el patito feo. Yo tuve que tomar el cigarrillo porque era un desafío muy grande. Y por supuesto empecé a fumar. Gracias a Dios nunca pude, siempre me dio asco. 2 veces traté, lejos de mi casa, pasaba la vía del ferrocarril, en los terrenos esos había un bosque y ahí traté de fumar porque yo decía, si no fumo soy maricón, si no fumo soy maricón. Ahí ustedes pueden ver la ausencia total de alguien que me ayudara, me guiara y todo lo demás. No tenía con quién compartir esto. Y la mente finita que yo tenía. Pero parecía que si no fumaba perdía mi identidad. Eso fue en el año 63. La mayoría de los que veo acá, ni proyecto de nacer.
En el año 2013 tuvimos la noticia, entre las muchas noticias que tenemos, que en un jardín de infantes, en un baño, una nena y un nene estaban desnudos, tratando de practicar una especie de sexo que Pablo dice ni aún se nombre entre vosotros. Los maestros escandalizados. Esto salió en las noticias. De vez en cuando, muy poco, 1 o 2 veces por mes compro La Nación. Me gusta muchísimo como diario. Y salió esta noticia. Y cuando fueron enfrentados, el nene dijo, y es lo que mi papá mira en la computadora. Es lo que yo veo que mi papá mira en la computadora. 5 años. La maldad se ha ido multiplicando. Dani, te felicito por tu charla, estabas nervioso, pero te salió para mí espléndida. En los últimos años la maldad se ha ido multiplicando, pero en estos últimos 20 años, 30 años, se aceleró de una manera espeluznante. Y el Espíritu Santo está inquietando por todos lados. Recibimos noticias de personas que están buscando una solución para este problema. Yo no quiero hablar mucho de la escuela, quiero hablar más de la Escritura, para que se nos abra un poco la mente de los tiempos que están viviendo y las advertencias bíblicas de estos tiempos. Pero hay inquietud por todos lados porque, por ejemplo, este tema del bullying, ¿saben lo que es bullying, no? Toman a uno de punto y a ese que toman de punto, en las esferas de las escuelas con niveles muy bajos hay agresión física seguro, en otras hay una agresión distinta, quizás hasta puede ser peor, verbal. Se ponen todos de acuerdo contra alguien, un compañero en la primaria, en la secundaria, empiezan a ridiculizarlo por todas las redes sociales, lo separan en la escuela misma, suceden cosas que los desprecian todo el tiempo ahí y hemos tenido, y yo conozco casos muy cerca míos, de chicos que han tenido que soportar esto. Me sorprendió preparando algo para estos días y charlando y leyendo un poco del tema, una declaración de un padre que un periodista le hace. Su hijo es el cabecilla que continuamente elige una víctima y arrastra a los demás contra ellos, contra esa víctima. Y el padre dijo así, literalmente, sin vuelta ni rodeo: ¿qué quiere que le diga? Prefiero que mi hijo sea el cabecilla y no que sea la víctima. Porque si es la víctima es terrible, pero si es el cabecilla por lo menos se salva. Claro, estamos mandando al colegio a nuestros, en mi caso mis nietos, en su caso a sus hijos, de muchos, o los van a mandar, con hijos de padres que ya fueron drogadictos, alcohólicos, que tuvieron una impureza sexual de toda clase. Y ya son sus hijos ahora, o sus nietos los que van. Y tienen esa cultura metida dentro de su corazón. Y el mismo padre acepta que es mejor que su hijo sea el victimario que la víctima. Editorial, buenos días. Editorial Vida ha sacado un libro hace, no sé, un año, que estuvimos editando con las chicas que trabajan conmigo, que se llama Veneno, y tiene que ver con el bullying, o en castellano con el acoso. Y el que lo escribe es un muchacho que sufrió acoso en la escuela secundaria, y el final es muy inesperado por lo que sucede,
Y el tema es que acaba dando un lineamiento general de cómo enfocar el acoso si el hijo de uno es acosado y cómo enfocarlo si uno es padre de un acusador. Entonces es un material interesante, es un libro chiquito, el título no ayuda a venderlo porque se llama Veneno, pero creo que sería bueno. No, es por una situación que se da dentro de la trama, pero digo, igual el libro vale la pena para que los padres podamos abrir los ojos y detectar cuándo nuestro hijo está sufriendo una situación de acoso o cuándo nuestro hijo es un acosador. Así que bueno, eso nomás. Gracias. Los tiempos que estamos viviendo, el Espíritu Santo está despertando a muchos padres. Estábamos en San Miguel con un grupo de matrimonios, no sé, serían unos 50 matrimonios, hablando sobre la crianza de los hijos hasta 8 o 10 años. Y yo estaba desarrollando 10 principios básicos para la crianza de los hijos, y en uno de esos principios mencioné el tema de homeschool o de escuela domiciliaria o en la casa. Me sorprendió, esa fue una de las primeras sorpresas que tuve hace unos 2 años, creo, que después que hicimos un receso vinieron un montón de padres, así. Y yo dije, ¿qué pasó? No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de homeschool? Y ahí empezaron, no sé cuándo empezamos, cuándo lo hacemos, cómo se hace. Yo dije, no, esperen, necesitamos entender, conocer, indagar, necesitamos saber. No sé nada, yo lo único que sé es porque había estado hablando con Dani y Silvia y había estado sorprendiéndome de algo que para mí me parecía una locura en su momento, de los argumentos fuertes que él tenía porque coincidía con un sentir en mi corazón, que tenía mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y ahí empezaron los relatos. Muchos padres están acá porque me escucharon ese día. Comenzaron los relatos de lo que los chicos tienen que vivir. Y eran padres jóvenes, chicos hasta 8 años creo que habíamos hecho esa vez. En el jardín, en primero, en segundo. Y yo dije, no, acá está pasando algo. Esto hay que prestar muchísima atención. Y yo comencé a tomar conciencia, por eso me involucré en este tema y estoy cada vez más involucrado, cada vez más convencido. Un antecedente que me fue convenciendo fue que yo venía orando, Señor, ¿qué está pasando? Mostranos qué está pasando. Veíamos que muchos jóvenes en nuestra comunidad a los 14, 15, 16 años se apartan del Señor. Familias que yo mismo casé en algún momento, que nacieron sus hijos entre nosotros y de repente pierden la fe y la pierden de una manera grosera para ir a meterse bien en el barro del mundo. Jóvenes de 18, 19, algunas familias enteras, personas que pensábamos que ya estaban firmes en la fe, en su convicción, en su decisión de seguir a Cristo y de repente no tengo más fe, no tengo más ganas, no quiero seguir. Y yo estaba orando, me acuerdo que era el año 2008, y me sucedieron 2 cosas. La primera fue que mientras yo oraba, seguramente a ustedes les pasa igual, muchas veces usamos frases bíblicas. Por ejemplo, Señor, vos sos nuestro pastor, no nos va a faltar nada. Y estamos recordando el Salmo 23. Y yo dije, entre esa oración, le pedí al Señor, Señor, reprende el espíritu que está cegando a los que se pierden y todo lo demás. Y dije la frase, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque es una frase del apóstol Pablo. Y ahí fue mi primera experiencia, un golpe acá en el pecho. Sí, ustedes ignoran las maquinaciones de Satanás. Y yo empecé a pensar. Y saben que sí, comencé a tomar conciencia.
Claro, no hablamos demasiado del diablo. Yo personalmente, por lo menos, no quiero llevar el apunte, lo menos posible. Pero no sé si nos fuimos para el otro lado y estamos ignorando cuáles son sus tácticas. La palabra maquinación es una palabra que tiene mucho que ver con preparar una batalla, con conocer el potencial del enemigo, su posición, de planificar cómo va a ser esa batalla. Y Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, nos preparamos para hacer esa guerra espiritual. Y no estoy hablando de la guerra espiritual que hay que derrotar al hombre fuerte no sé dónde. Estoy hablando de las cosas de todos los días, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de llevar el hogar, de nuestra función como esposo, como esposa, que es lo que le permite al diablo meter la cuña que destruye. No ignoramos sus maquinaciones. Yo quedé ahí choqueado y mi oración empezó a ser, Señor, que yo quiero conocer. Esto se lo compartí a varios pastores y líderes. Quiero conocer, quiero saber qué es lo que está haciendo el diablo ahora, qué es lo que está queriendo, cómo está queriendo actuar. Porque, hermanos, les quiero decir que Satanás no está ni confundido, ni está enredado, ni tiene un montón y diferentes metas, tiene una sola. La dijo Jesús, que Él vino para matar, hurtar y destruir. Y lo que se propuso lo va a lograr si nosotros no sabemos, como iglesia, plantarnos frente a lo que el diablo quiere hacer y levantamos la bandera de Jesús, que dijo, yo vine para deshacer las obras del maligno. Y yo vine para darles vida y para dársela en abundancia. La otra cosa es que en ese mismo tiempo de oración, yo le preguntaba al Señor muchas cosas, también en ese año 2008, y recibí una respuesta extraña que se las tengo que explicar, que es un poco la base de lo que voy a hablar hoy. Porque lo que te dijo Iván Baker tenía razón. Y ahí me vino a la memoria un hecho que me había sucedido. Para los que no conocen o no conocieron a Iván Baker, es el papá de Dani, que recién nos habló. Está con el Señor desde hace casi 8 años y ha sido uno de los que nos ha presidido junto con otros en el equipo apostólico. Y en una ocasión estábamos en el año 96 en Montevideo. Iván nos leyó Apocalipsis capítulo 12. Y hay una descripción ahí en Apocalipsis 12 de una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y Apocalipsis es un libro lleno de metáforas, lleno de figuras. Algunas las podemos entender, otras no, pero en este pasaje no hay que hacer mucho esfuerzo para entender. Porque dice que el dragón es el diablo, la serpiente antigua, el engañador de todo el mundo. Así que claramente la batalla era entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y el diablo fue vencido en esa batalla y fue echado para siempre del cielo. Él tenía acceso, entraba, salía, podemos mirar un poquito en Job cómo se movía, y en ese momento pierde esa batalla y es echado del cielo para siempre y es echado a la tierra, desciende a la tierra con todos sus ángeles. Y se oye una voz en todo el cielo que truena y dice, ahora ha venido la salvación, ha venido la gloria, porque Satanás ha sido echado, y hay todo un canto como de gloria, de triunfo. Pero de repente hace un giro esa voz y dice, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque ha descendido con gran ira, porque le queda poco tiempo. Y cuando termina de leer eso, Iván nos mira a todos, éramos unos 30 pastores que estábamos ahí, quizás, no sé,
35. Y dice, esto está sucediendo ahora. El diablo ha sido echado del cielo y está en la tierra, y en estos últimos años vamos a ver una manifestación inusual de la acción satánica contra el mundo. Pero más que contra el mundo, Apocalipsis 12 termina el relato diciendo que esa guerra, y lo llama así, va a ser contra los santos, va a ser contra la iglesia. Hay una figura en el medio que no entiendo, de una mujer que va a tener un hijo, que el diablo el dragón lo quiere matar, la tierra ayuda para que no ocurra, pero no logra su objetivo. Y entonces el último versículo dice que como no logró su objetivo, fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y estos son los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Cristo, el testimonio del Espíritu en sus vidas. ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio? Me acuerdo que en aquella oportunidad le pregunté a Ángel, y él me dijo, mirá, en toda la Escritura, hablar del testimonio, tener el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, significa la presencia de Dios en medio, saber que Dios está con nosotros y en nosotros. Exactamente. El Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nos quedamos solos en la habitación, porque yo estaba compartiendo con él la habitación, le digo, Iván, estuvo bárbaro lo que dijiste, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabes que esto está ocurriendo ahora? Lo pudo haber dicho, qué sé yo, San Agustín, lo pudo haber dicho San Francisco, los Wesley, cualquier otro en la antigüedad. Entonces me dice, no lo podría haber dicho. En primer lugar, porque en mi espíritu yo tengo el testimonio de que es así, de que esto comenzó en el año 67, 68, porque las señales que Jesús nos dejó para que podamos discernir cuándo llega el tiempo del fin. Puede ser un periodo mucho más largo de lo que nosotros pensamos, pero se está acercando y acelerando el tiempo del fin. Jesús dejó las señales. Y Jesús dijo, ustedes miran la higuera y se dan cuenta de que está por llegar el verano. Bueno, yo les digo lo que va a pasar antes del fin, para que así como se dan cuenta mirando la higuera, miren lo que está pasando a su alrededor y sepan que va a suceder esto. Y me habló de muchas cosas, pero yo me quedo con tres cosas nomás. La primera es Lucas capítulo 21, cuando se profetiza Jesús y dice que Jerusalén va a ser rodeada y que van a caer a filo de espada y que muchos van a ser llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. La versión popular dice será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y entonces, y ahí empiezan las señales del fin. Y yo lo escuché con mucho respeto, con mucho amor. La persona que me lo estaba diciendo merecía mi mayor credibilidad, pero no lo entendí en ese momento. Pero les quiero decir las 3 o 4 cosas que Jesús dice que van a suceder cuando Jerusalén deja de ser hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles. La primera cosa es que se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. La segunda cosa que dice Jesús es que por haberse multiplicado la maldad, cuando se acerca ese tiempo del fin, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Está hablando de la iglesia. La tercera cosa que dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Como que necesitamos anclarnos en Dios y en su verdad más que nunca. Y la cuarta cosa es, si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y hay 4 cosas que yo quiero decir de esto y contarles después cuál fue mi propia experiencia. La primera, que en el año 67 hubo una guerra de 6 días que libraron los judíos contra 5 naciones enemigas. Lógicamente, racionalmente, imposible de ganar. Pero los judíos en 6 días derrotaron a todos sus enemigos, recuperaron Jerusalén, dejó de ser pisoteada por los paganos, comenzó a ser gobernada por el pueblo de Israel. Si ustedes ponen en internet, contra lo cual voy a hablar en 5 minutos, internet y todos estos aparatos que el diablo inventa, pero la iglesia lo puede usar para bien. Si ustedes ponen en internet Guerra de los 6 días, milagros, van a llorar como lloré yo frente a la pantalla. Hay miles de páginas con testimonios de milagros verdaderos, de ángeles. Los que escriben no son cristianos. Los que escriben no son judíos ortodoxos, son judíos de tradición, algunos ateos, pero tienen que poner y contar cosas que les va a sorprender. Es como si estuviéramos leyendo Crónicas, o Reyes, o Samuel. Es increíble las cosas, yo no puedo dedicar ni un minuto a contarles, pero se van a sorprender. Y Jerusalén comenzó a ser gobernada por los judíos y dejó de ser hollada por los gentiles. La segunda cosa, que el año 1968, y esto lo descubrí también de una manera casual, hablando con un hermano sobre estas cosas, me dice, llegó a mis manos un libro de un sociólogo, y el libro se llama 1968, el año que cambió la historia de la humanidad. Y lo llamó a ese año que cambió la historia de la humanidad el comienzo de un nuevo orden mundial, el de la rebelión. 1968. Yo también puse en el buscador de internet 1968 nada más. 55 millones de páginas. Muchísimas de esas páginas por sociólogos, psicólogos, por estadistas. Muchísimos, casi todos coinciden. Hay otras cosas, hay inventos de ese año, partidos de fútbol, eventos, qué sé yo, hay de todo. Pero muchísimos coinciden que hubo un quiebre en la historia de la humanidad. Lo que ya venía, como nos dijo Dani, en la era industrial, a partir del 68, lo que era impensable en el 67, impensable en el 66, se empezó a dar a partir del año 68. Hubo un quiebre y ahí comenzó la aceleración de todas estas cosas, hasta que estamos en los tiempos, y ahora se los voy a demostrar con estadísticas, en que la maldad se multiplica, pero se multiplica exponencialmente. Se multiplica, se multiplica y se multiplica. A un grado que alguien que murió en el 65, si se levantara, no podría ni creer una sola de las cosas que están sucediendo hoy. Nosotros, de paso les digo, por favor, salten de la olla, sin darnos cuenta. Estamos como la rana en el agua, ustedes conocen el ejemplo. Una rana, si usted la tira en el agua hirviendo, salta desesperada. Pero si uno la pone ahí con agua tibia y le deja el fuego abajo, hay que esperar que vaya asimilando en su cuerpo la temperatura del agua sin darse cuenta hasta que se murió.
Y a veces estamos así, no nos damos cuenta. Ya nos hemos acostumbrado. Yo saqué el televisor de mi casa hace 17, 18 años, gracias a Dios que lo entendí en ese momento. Y no miro casi nunca. Pero a veces estoy en un lugar y miro. No puedo creer que en ese lugar donde viven hermanos estén mirando esa propaganda nada más. No lo puedo creer. Yo digo, Señor, menos mal que en mi casa esto no existe desde hace 17, 18 años. Y después digo, claro, el que lo ve todos los días y va viendo que la propaganda va subiendo de tono, no se dan cuenta porque es un poquito cada vez que casi no hace daño. De paso les digo que algunos padres, neciamente, disculpen que use esta palabra, dicen, pero a mí no me hace nada esto, porque yo soy una persona grande. Pero tu hijo que está sentado al lado tuyo, él está grabando todo eso y lo está matando todo eso. No te das cuenta. No nos damos cuenta a veces de esto. Y 1968 comenzó un nuevo orden mundial y se aceleraron las cosas, la maldad se multiplica de una manera increíble. Hay una tercera cosa que sucedió en esa década, en esos años. Y nosotros somos herederos de esa bendición. El Espíritu Santo fue derramado en toda la tierra, en muchísimos lados. Y los que estábamos viviendo en sequedad, fuimos renovados, fuimos absolutamente inundados de la gloria de la presencia de Cristo en el Espíritu Santo. Comenzó un avivamiento en todo el mundo, y yo digo como no hubo antes, porque no fue un avivamiento para hablar en lenguas y levantar las manos y aplaudir los coros. Fue un avivamiento lleno de revelación de lo que Dios quiere restaurar en la iglesia del último tiempo. Y junto con el derramamiento del Espíritu Santo, comenzó también una revelación que nos dura y nos va a durar hasta que nos muramos, que revolucionó toda nuestra vida, y fue la conciencia que Dios nos puso de lo que era el verdadero evangelio que predicaba Jesús y los apóstoles, del señorío de Cristo, de que Jesús era el dueño de nuestra vida, que ser salvo no era creo en Cristo y soy salvo, sino que ser salvo era contestar una pregunta: ¿quién manda en tu vida? Y ahí vino el Evangelio del Reino, con toda la gloria que contiene ese Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús dijo como última señal en los tiempos del fin, y será predicado este Evangelio del Reino, este mismo que yo vengo predicando. A través de los siglos se va a aguar. Pero cuando llegue este tiempo que Jerusalén deja de ser hollada de los gentiles y comienza el fin, será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio. Hermanos, estamos viviendo en esos tiempos. Necesitamos discernir. Ahora vuelvo otra vez a mi relato, mientras estaba orando. Yo todo esto que Iván me decía, lo tenía agarrado con alfileres. ¿Qué quieren que le diga? Ustedes saben que todos vivimos un proceso de información que nos llega, creemos, porque los que nos hablan y nos predican son hombres confiados, confiables, amados, gloriosos, pero necesitamos revelación del Espíritu Santo. No podemos andar en la revelación de otro. Necesitamos que el Espíritu que mora en nosotros afirme estas verdades revelándonos desde adentro. Y yo quedé convencido cuando Dios me dijo, esto es lo que vos no creíste. En el año 2008, habían pasado 12 años, está pasando ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El diablo ha descendido a la tierra con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo.
Y tenemos que saber que tiene un plan. No podemos ignorar sus maquinaciones. Les quiero decir cómo se acelera día a día, año a año, la maldad sobre el mundo. Les quiero leer, si ustedes me permiten, algunas estadísticas. Este que está escribiendo es una conferencia de Josh McDowell. Pienso que muchos conocemos varios de sus libros. Y él tiene una conferencia donde usa estadísticas y no habla sobre toda la maldad en el mundo. Habla sobre los medios de comunicación, especialmente Internet, especialmente estos medios que se puede estar en cualquier lado comunicado, y la computadora. Si tienen 2 minutos de paciencia, miren lo que es la multiplicación de la maldad. Esto está escrito en el año 2010, 2011, y hace referencia a una década nada más, del 2000 en adelante. Dice este hermano McDowell: hay 2.000 millones de personas que tienen acceso a Internet. Una persona cada 3 habitantes del mundo. Esta misma semana, no hace mucho, esta misma semana, creo que fue hace 2 días, escuchando la radio, las noticias, y yo venía muy impactado por todo esto que tenía que hablar, escucho que el que inventó, no sé quién es, un muchacho joven, no sé cómo se llama, el tema de Facebook, hacía una reunión con los principales operadores de todo este tema de Internet y de las maquinarias y de las antenas y todo lo demás en el mundo, porque se propuso que para los próximos 10 años no es justo que tengan acceso a Internet nada más que 2.200 millones de personas, cuando somos más de 6.000 millones. Se propone que toda la humanidad en los próximos 10 años tenga acceso a Internet y gratuito. Que en el medio del África pueda haber una tribu con taparrabos, pero que les llegue Internet y que puedan usarlo. Eso es lo que se estaban reuniendo esta semana o la que viene. En el año 2000, escuchen esto, se intercambiaban 12.000 millones de emails a diario. Hoy, por el año 2010-11, se intercambian 247.000 millones de email a diario. En el 2000 se intercambiaron 400.000 mensajes de textos. No sé si ustedes ven a muchos jóvenes y no tan jóvenes en los medios de transportes alienados mandando mensajitos. Se intercambiaron 400.000 mensajes de textos diarios. Hoy, 4.500 millones de mensajes cada 24 horas. Me salté un montón de datos, porque no son muchísimos. Videos de YouTube visto a diario en el 2000, 0. El año pasado, 2.000 millones diarios. En 10 años. 250 millones de usuarios de Facebook había en el 2000. 750 millones hoy. Esto es viejo, Esto está multiplicado quizá por 2 o al doble. Si estos usuarios de Facebook fueran un país, serían el 3er país mundial en términos de población. Con 2,2 mil millones de personas online, serían 2.200 millones de personas online, 43% de ellos ven pornografía. ¿Saben lo que significa esto?, pregunta él. 25% de todos los archivos que se bajan diariamente son pornografía.
60% de todos los sitios de Internet visitados son de naturaleza sexual. La palabra sexo es el elemento más buscado en Internet. 68 millones de personas hacen búsquedas pornográficas diariamente. En 1998 había 14 millones de páginas pornográficas. En el 2003, 260 millones. En el 2006, 420 millones. Y hoy hay más de 6.000 millones de páginas. Hoy, dice él en ese momento, se bajaron 1.500 millones de películas pornográficas. El 97% de los adolescentes han visto pornografía para cuando cumplan los 16 años, aunque sea una vez o muchas veces. La edad promedio de inicio en la pornografía es 11 años, pero un nuevo estudio señala los 9 años y otros 2 dicen que la edad de inicio es a los 8 años y medio. Escuchen, mi nieto va a una escuela luterana evangélica acá en Villa del Parque. Sus compañeros tienen teléfonos, ¿cómo se dice? Sí, celulares, con internet. Tiene 11 años. Están pasando películas pornográficas. Él sabe, conoce cómo llegar a ese sitio. Yo lo estaba llevando en el auto y me dijo, ¿sabés que en vez de poner YouTube, hay que poner tal cosa tubo? Y aparecen toda clase de hombres y mujeres desnudos haciendo cualquier cosa. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Vos lo viste? No, yo no lo vi. Mi papá me mata si lo llevo a ver. Pero en la escuela, en mi escuela, me lo dijeron. Un chico me lo escribió para que sepa bien cómo ponerlo. Y ellos lo tienen en el recreo. Están en ruedas mirando esto. 11 años. No, perdón, 10 años, porque esto fue el año pasado. El Departamento de Educación de Estados Unidos indica que el 27% de los niños entre 4 a 6 años acceden a Internet y 35 de estos ve pornografía. La misma industria pornográfica reconoce que entre el 20 y el 30% de todo el tráfico en sus sitios son niños. 89% de los jóvenes que entran a un chat declaran haber recibido invitaciones pornográficas. 70% de los contactos para atraer a niños a la pornografía ocurren en la computadora del hogar. 62% de los padres no tienen idea de que sus hijos están viendo pornografía. El 67% de los hombres cristianos, o no, de entre 20 y 30 años, declaran ser un usuario habitual de pornografía. El mayor mercado de pornografía son entre 12 y 17 años. 68% de los divorcios ocurren porque uno de ellos encontró un amante en Internet, según la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Rick Warren dice que en un estudio con 6.000 pastores concluyó que el 30% de ellos vio pornografía en los últimos 30 días. Christianity Today dice que el 37% de los pastores ha visto pornografía. Más de la mitad de los pastores evangélicos, esto son estadísticas de Estados Unidos, admiten haber visto pornografía en una encuesta del 2001.
5 de cada 10 hombres de la iglesia evangélica tienen problemas con pornografía. Una estadística de 1998 muestra que 91% de los nacidos en casas evangélicas fueron expuestos a pornografía cuando se criaron, comparados con el 98% de los que no fueron criados en un hogar cristiano. Un estudio de 2100 manifiesta que el 50% de los varones evangélicos es adicto a la pornografía. El 20% de las mujeres evangélicas, ese mismo estudio, es adicta a la pornografía. La mujer cristiana actual, el 34% accede intensamente a la pornografía según la online newsletter. Bueno, esto, ¿qué quiero demostrar? La maldad se multiplica del 2000 al 2010 y quieren que les diga, estos datos son viejos, están en desusos. 2011, 2012, lo que va al 2013, esto aumentó muchísimo. Hay aquí una carta escrita el 15 de febrero de 1987. La escribió alguien para una publicación llamada Gay Community News, noticias de la comunidad homosexual. El artículo dice así: sodomizaremos a sus hijos, emblemas de su pobre masculinidad, de sus sueños huecos y de sus mentiras vulgares. Los seduciremos en sus escuelas, en las universidades, en sus gimnasios, en sus guardarropas, en sus campos de deporte, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de sus cines, en las barracas de su ejército, en sus paradas para camiones, en sus clubes exclusivos para hombres, en las cámaras del Congreso. Sus hijos serán nuestros subalternos y harán lo que nosotros les digamos. Los reformaremos a nuestra imagen. Está hablando un homosexual. Vendrán a implorarnos y adorarnos. Todas las leyes que prohíban la actividad homosexual serán revocadas. En cambio, se aprobarán leyes que engendren el amor entre los hombres. Todos los homosexuales deben permanecer juntos como hermanos. Debemos unirnos, artistas, filosófica, social, política y financieramente. Debemos unirnos artística, filosófica, social, política y financieramente. Aboliremos el núcleo familiar, semillero de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia. El núcleo familiar, que lo único que hace es desalentar la imaginación y refrenar la libre voluntad, debe eliminarse. Los varones perfectos serán concebidos y crecerán en el laboratorio genético. Estarán ligados por un ambiente comunal bajo el control y la instrucción de los intelectuales homosexuales. Se cerrarán todas las iglesias que nos condenen. Nuestros únicos dioses son los jóvenes bien parecidos. Nos adherimos al culto a la belleza, la moral y la estética. Todo lo que sea feo, vulgar y trivial será aniquilado. Como nos encontramos aislados de las convenciones de la clase media heterosexual, estamos libres para vivir nuestras vidas de acuerdo con los dictámenes de la pura imaginación. Para nosotros, demasiado no es suficiente. Saldremos victoriosos porque estamos llenos de feroz amargura de los oprimidos que se han visto obligados a representar papeles igualmente amargos en su tonta comedia heterosexual a lo largo de los siglos. Nosotros también somos capaces de disparar armas de fuego y de levantar las barricadas de la revolución final. Tiemblen, cerdos heterosexuales, cuando nos sentemos ante ustedes sin nuestras
máscaras. Esto fue en 1987 escrito. Desde 1990, es un comentario que viene al pie, grupos de homosexuales han hecho campañas masivas para convencer al mundo de que no aceptar que el comportamiento homosexual es igual en todas sus formas al heterosexual equivale a racismo. Los que no aceptan esta agenda son tildados de homofóbicos, sexistas, culpables de odio y de imponer pensamientos retrasados. El bienestar de las futuras generaciones depende de la manera en que respondamos a esta eminente amenaza actual. Dios y la historia nos juzgará cómo hemos manejado esta crisis. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. El diablo ha bajado a la tierra con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo y se está acelerando de una manera increíble esa maldad. Necesitamos discernir los tiempos en que estamos viviendo. Termino diciendo esto: ¿cómo opera el diablo? ¿Cómo encara esta batalla Satanás? Que tiene un propósito sin confusión. El diablo sí que tiene la meta clara. Nosotros nos pasamos horas hablando del propósito eterno de Dios para entender la meta. El diablo no necesita ni un minuto. Sabe lo que quiere. ¿Cuál es su arma? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su maquinación? La de siempre. El único arma que tiene Satanás, la mentira. La guerra se produce en la mente. La mente funciona como una computadora. A la computadora la cargamos de información y obtenemos, de acuerdo a la información que cargamos, los resultados que deseamos. Entiendo que cuando alguien pensó en la computadora, pensó en cómo funciona la mente humana. Disculpen que me vaya del tema, pero alguien que me diga 3 por 3. 3 por 3. ¿Cuánto? 9. ¿Qué pasó? Fuiste a un archivo donde guardaste información a una velocidad increíble y sacaste, cuando lo necesitaste, a la pantalla de tu mente la información guardada. Esta máquina computadora tiene que funcionar como la mente, tiene que tener memoria, tenemos que con velocidad llegar a esa memoria, segundos, menos de segundos, y obtener la información. Cuando yo vi por primera vez una computadora en el año 1968, quedé maravillado. Yo trabajaba en una papelera y me mandaron a hacer un curso en lo que en ese momento se llamaba, no sé si todavía existe, Xerox Argentina, porque empezaba y llegaba Xerox, las fotocopiadoras, por primera vez a Argentina. Y en ese curso me mostraron una computadora donde estaba cargado toda la información sobre las fotocopiadoras. Y si uno quería saber el tornillito que operaba cuando levantabas la tapa, ese tornillito que estaba cargado en la computadora tenía un plano con todas las medidas, una estadística en todo el mundo, cuántas veces se rompe, cuánto cuesta, cualquier pieza de cualquiera de las fotocopiadoras estaba metida ahí adentro. Yo estaba sorprendido, tenía 18 años, era la primera vez que estaba frente a algo así. Y lógico, fue cargada con toda esa información. Ahora, si ustedes le preguntan 3 por 3, no contesta. No tenía las tablas del 3 metidas adentro. ¿Cómo opera el diablo? El diablo opera a través de la mente nuestra. La mentira que se aloja en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir responde a nuestra forma de pensar. ¿Cómo hace el diablo para matar, hurtar y destruir? ¿Cómo hace para que un niño inocente de 2, 3 años,
de repente a los 14 sea un adolescente. Y estoy hablando de cosas reales, no estoy hablando de cosas imaginarias. Un adolescente alcohólico, drogadicto, homosexual y con SIDA. ¿Cómo logró que esta inocente criatura, a su tempranísima edad de 14 años, tenga su vida estropeada? Y soy convocado por los padres a ver si le puedo ayudar, porque está con un chaleco de fuerza en un psiquiátrico totalmente dopado. Porque hay que edificar la mente con mentiras, hay que edificar la mente con información, porque hay que edificar la mente con lo que vemos a nuestro alrededor. Y esas mentiras de que tenés que ser feliz, que mereces pasarla bien, y que lo que sucede a tu alrededor, que Pablo llama la corriente de este mundo, es lo que todos tenemos que hacer. Lo hacen todos, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde se aprende eso? Se aprende ahí afuera. En el caso de este muchacho que yo digo, lo aprendió con los chicos del barrio, estando con ellos. La manera de pensar nuestra condiciona también nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente como los otros gentiles, es decir, como los que no conocen a Cristo, que ya dejen de pensar de esa manera vana, los cuales, sigue diciendo el apóstol Pablo, perdieron toda sensibilidad, endurecieron su corazón por causa de su manera de pensar. Tienen el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Su corazón está endurecido, por eso se han lanzado con avidez a toda clase de impureza. El problema está en la mente. Y sigue diciéndoles a los hermanos: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Él y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahí arranca en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es aquí la batalla. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. ¿Cómo se aprende la maldad para llegar a ser lo que el diablo quiere que seamos? En nuestra mente, consejo de los malos. Escuchar el consejo de los malos. La palabra antepone, la Escritura, el consejo de los malos con el consejo de Dios. Pablo dice en Hechos 20 a los ancianos que hizo bajar de Éfeso a Mileto: Dios es testigo que con muchas lágrimas, con mucho esfuerzo de día y de noche, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Consejo de los malos, consejo de Dios. ¿Y eso qué hace? Eso determina una forma de pensar, y la forma de pensar determina una forma de vivir, de actuar. Me gusta mucho un versículo, los que están tomando nota, Romanos capítulo 12, Dios habla hoy. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Cómo cambiamos la manera de vivir? ¿Para bien o para mal? Por la manera de pensar. ¿Y cómo hacemos para que alguien tenga una manera de pensar? Por la información que recibe. Los medios de comunicación son veneno absoluto
para muchos niños y adolescentes que no saben manejarlos. Los padres a veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta de esa gravedad. Si hay algo de lo que nos arrepentimos con mi esposa en estos últimos 2 años es no haber conocido esto, de no enviar a los chicos a la escuela antes con nuestros hijos. Pero yo quiero decirles, hermanos, que aunque los medios de comunicación, internet, Facebook, no sé, las redes sociales, televisión, radio, no sé, no conozco mucho del tema de los medios muy modernos, son un veneno terrible, hay un veneno peor. Hoy hay un veneno peor. Lo más contaminante, aunque a ustedes les cueste creerlo, pero necesitamos entenderlo, es la convivencia de 4 a 6 horas escolar con compañeros y maestros que tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe su primer carta, hace referencia en el versículo 18 y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quiénes? De vuestros padres. Con lo que habló hoy Dani, este versículo se escribiría distinto hoy. ¿Por qué? Ustedes imaginen rayas verticales y horizontales y ahí está lleno de cuadrados, 25 o 30 cuadrados. En cada cuadrado hay una familia. Cada una de esas familias tiene su vana manera de vivir, que transmite a los niños, a sus hijos, a sus generaciones. Es esa vana manera de vivir en ese cuadrado. Ahora saquen todas las líneas y hagan una sola masa con las 25 o 30 familias. Y todas las vanas maneras de vivir se multiplican y se van traspasando unos con otros. Ese es el aula de 25 alumnos, de 30, cuando no son 35 o 40, donde están nuestros hijos y nuestros nietos, compartiendo esa vana manera de vivir. Termino contando una historia real. Ustedes ya descubrieron que yo digo termino, no termino nunca, ¿no? Conocimos en Brasil a un padre, un pastor, que comenzó a alarmarse de las conversaciones de sus hijos en la mesa a medida que iban creciendo, se acercaban a la adolescencia. Comenzó a alarmarse de los conceptos que vertían, que traían de la escuela, de lo que decían los maestros, de lo que decían los compañeros, de lo que se hacía en la escuela. Ustedes saben que una vez que nosotros recibimos cierta información y la procesamos como real, la tomamos como un valor que queda establecido adentro nuestro. Si esa información es maligna y ese valor también es maligno, hay un espíritu que lo sella, que es el espíritu de Satanás, que Pablo dice en Efesios 2:2, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De la misma manera, la transformación nuestra a la imagen de Cristo ocurre por ese mismo proceso. Recibimos información, enseñanza, esa enseñanza comienza a ser un valor para nosotros, un principio absoluto, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela, nos enseña, nos guía, nos recuerda toda verdad y fija ese concepto que es consejo de Dios. Y este hermano estaba asustado de ver lo que pasaba con sus hijos. Y como es un padre muy consciente que está mirando, que está escuchando, que está anhelando que sus hijos sigan a Cristo, es un pastor, digamos, muy exitoso, no sé cómo medimos el éxito, pero con muchas obras en Brasil. Empezó a dedicar 1 hora por día cuando sus hijos llegaban de la escuela a descontaminarlo. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué hablaron?
no, eso no es así, la Escritura dice esto, no, eso es incorrecto. Y todos los días era un trabajo de 1 hora, 1 hora y media, de descontaminar los conceptos que estaban entrando y entrando y entrando. Hasta que un día Dios le habló a él y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esta inconsciencia en que vivís? Todos los días los llevás con el coche, los dejás ahí a las 8 de la mañana, vuelven con un micro a las 4, 5 de la tarde, los llevás para que te los contaminen y cuando vuelven le dedicás 1 hora para descontaminarlo. La rana metida en el agua y no se da cuenta de lo que pasa. Lo que hizo fue sacar a sus hijos de la escuela. No sabía mucho de homeschool ni nada de eso, pero sí se dio cuenta o supo discernir que había que tomar una medida urgente. Hermanos, tenemos que discernir los tiempos que vivimos. Tenés que saber que la vida espiritual de tu hijo no está en manos de la iglesia, está en tus manos. Obviamente muchas familias criando de la misma manera a nuestros hijos en el temor del Señor es una corriente o una contracorriente que generamos y que nos bendice muchísimo. Pero está en tus manos. Estábamos con Dani en el interior dando estas charlas y había muchas preguntas, todas las preguntas, no solo muy inteligentes, sino muy atendibles, muchas dudas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacen los que no saben bien cómo enseñar? ¿Y qué lugar de la casa se usa? ¿Y dónde se empieza? ¿Y con qué cosa? Y está muy bien. Y esas preguntas van a ser hechas hoy y van a ser contestadas. Pero yo tuve una visión, no sé si tuve una visión, pero yo estaba escuchando y en mi mente vino una imagen clarísima. Y yo pedí la palabra y dije: hermanos, abro la puerta de mi habitación, de la habitación de mi hijo, estaba durmiendo. Y miro y veo que por abajo de la cama se asoma la cola de un león, la garra de un león, y que está ahí. Y empiezo a pensar: ¿qué hago? Lo saco de la habitación y ¿dónde lo pongo? Yo no tengo otra habitación para mi hijo. ¿Y dónde va a dormir? Acá tiene el placar, ahí tiene el escritorio. Es un problema. ¿Qué problema? ¿De qué problema estás hablando? ¿De qué duda te queda que ese león se lo va a comer? Tenés que agarrar a tu hijo, sacarlo, que no te coma a vos, sacarlo, cerrar la puerta y después fíjate dónde va a dormir tu hijo, fíjate qué vas a hacer con tu hijo. Pero por favor, reaccioná, de que aquí hay una guerra espiritual que no es contra los inconversos, los que no conocen a Cristo, los que no le importa, los que no guardan los mandamientos ni tienen el testimonio. Es contra los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. No puede contra nosotros, puede contra ellos. Y está tratando de hacerlo. No puede porque es muy probable que nosotros sepamos cómo rechazar cualquier maquinación del diablo. Pero entonces va a buscar ahí. Y hoy tenemos muchas familias. ¿Ustedes escuchan? En San Miguel, en nuestra comunidad, tenemos muchas familias llorando porque sus hijos no están más en el Señor, apartados terriblemente. Tenemos que darnos cuenta que hay una maquinación y que nosotros necesitamos contrarrestar esa maquinación y necesitamos actuar. Y necesitamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Gracias por la paciencia y no me importó el tiempo, ya te diste cuenta, ¿no? Perdón.